Perfecto. Bien, querida Paola, muchísimas gracias por iniciar este diálogo tan necesario en estos tiempos que atraviesa la cultura ecuatoriana y también aprovechando pues esta coyuntura, digamos, política, institucional, como son las elecciones de la Casa de la Cultura. A mí me gustaría mucho hablar contigo para poder tener una perspectiva de alguien que está pues en desarrollo de las actividades, que está presente y que está activa. Así que me gustaría muchísimo saludarte en primer lugar, agradecerte y que me cuentes y me resumas un poco brevemente cómo ha sido este inicio o esta media campaña electoral hacia la Casa de la Cultura. Bueno, Pepe, muchísimas gracias por esta invitación. Pues te comento, ya estamos 15 días de Ujú, una campaña, tenemos 15 días más, que es hasta el 15 de agosto. ujú, Ha sido muy aceptada por mucha gente, no solo artistas y gestores culturales, también ciudadanía en general. En nuestra lista somos más de 40 grupos y colectivos multidisciplinar de toda la provincia. ujú. Eso es una fortaleza. También somos independientes, sin ninguna línea partidista, Correcto. que concebimos el arte que debe ser libre, crítico, ¿sí? Ujú. Sin embargo, no encasillarnos en algo específico. Estamos con los compañeros pendientes de estos nuevos procesos que para nosotros como artistas también ha sido nuevo. No es que hemos estado dedicándonos al arte, sin embargo, no dentro de estos espacios de políticas internas de la Casa de la Cultura o de algún puesto en específico, sino que la necesidad también de tener una voz para los artistas desde la institucionalidad nos ha motivado a ser partícipes de este proceso. Antes de entrar en el cuestionario que hemos creado para, pues más o menos intentar dialogar sobre el entorno cultural en el Ecuador, me gustaría mucho indagar cuando dices no somos políticos. Eso me lleva a pensar que entonces la política, una vez más, también juega un papel preponderante en esto de la cultura o en la institucionalidad cultural. Cuéntame un poco sobre eso. Bueno, somos políticos, sí, como seres humanos, ¿no? De Sí, claro. decidir, de elegir, pero no en una línea política marcada o politiquera, partidista. Partidista, Sí. digamos. Ya que sí existen otras listas en las cuales sí son claramente parte de unos movimientos políticos. En ese sentido, pues nosotros concebimos de que todos tenemos nuestras ideologías, nuestras creencias, sin embargo, el arte sí tendría que ser abierto, amplio, sin tener algo que nos encaje o que nos limite o que a futuro por no ser de tal línea de política se cierre las puertas o no se presente proyectos. Entonces, eso no debe pasar en una casa de la cultura. Correcto. Pero creo que sin embargo es un, digamos, es un factor común denominador que al menos yo también lo he sentido y con ello podemos entrar a a la primera pregunta, que es cómo definiríamos el papel de la cultura o la construcción de la cultura dentro de la identidad nacional. Y a mí me cuesta mucho esto porque, como tú dices, normalmente suele pasar que cuando gana cierto bando cultural, pues exime o aísla a todos los otros grupos, de alguna manera en una especie de revancha, ¿no? Revancha postelectoral. Y a mí me parece que eso no ayuda a la construcción de verdad de la identidad cultural, ¿no? Coméntame sobre eso, por favor. Exactamente, Pepe. Sí, justamente por esas situaciones nosotros pues hemos decidido no tener como una bandera que esté detrás y tampoco pues tenemos como un apoyo que nos está movilizando, sino más bien justamente en el hecho de trabajar para la ciudadanía desde los diferentes espacios y que tienen los compañeros. La cultura es el reflejo de lo que somos, ¿sí? Pueblos originarios, afroecuatorianos, montubios, mestizos, todos los que conformamos el Ecuador. Claro. Y no es solo las tradiciones que tenemos dentro de nuestras comunidades, sino también es motivar a la innovación, a tener nuevas expresiones también a través de estos medios de comunicación, ¿no? Que llegue también a diferentes puntos, claro, tomando en cuenta y viendo que esto también no sea una limitación, porque a veces no el internet y estas eh, las computadoras, nuestros dispositivos, no es que todos tienen el alcance, ¿no? Pueden Ujú. tener un celular, pero no una garantía de tener una conexión. Entonces, eso también es importante tomarlo en cuenta. Esta, la diversidad y construye el orgullo general, el nacional. Entonces,
eso es lo importante. Nosotros somos multidiversos, plurinacional, y la intención es mostrar eso como potencia, ¿no? Por Más supuesto. no limitarnos solo con el grupo que estamos. Ahora estamos con el nodo cultura, pero no, eso no quiere decir que no se va a trabajar para el resto de colectivos. ¿Sí? Mm. La intención del nodo, y por eso el nombre también es conectar con diferentes grupos sociales y de diferentes géneros, de generaciones, ¿sí? Para que esto se vaya construyendo en el bien de la ciudad, de la Cuando, provincia. cuando hablamos de la construcción de la identidad, yo también pienso que esa construcción de la identidad se da también extra de la institución, o sea, que la institución en sí misma no genera esta identidad cultural, sino más bien tal vez ayuda a movilizar, digamos, este conocimiento o esta identidad. ¿Cómo tú has visto o cómo tú ves que la identidad nacional del Ecuador se construye diariamente fuera de la institución, ¿no? Claro, nosotros nos hemos dado cuenta en este tiempo que hemos hecho algunas visitas en los diferentes cantones de la provincia que existen valiosísimos trabajos de compañeros que muchos de ellos ni siquiera conocían que existía una Casa de la Cultura, por ejemplo. Ujú. Entonces, descentralizar también ciertos procesos que están en la ciudad y acercarse a través de redes con estos espacios, promover estos espacios Claro que sí. para que la gente también conozca y pueda, ¿no? Asistir a no solo a eventos, conozcan el trabajo en realidad que se hacen en las diferentes comunidades, pues es importante y es lo que queremos nosotros destacar que se puede hacer. O sea, Ujú, muchas veces no se requiere para esto tanto dinero, si es que se puede hacer con promoción y difusión. No solo que la Casa de la Cultura realice ciertos talleres y que la gente, solo eso vale. No, ujú, más ujú. bien promover lo que están haciendo los compañeros fuera. Claro. Garantizarles un trabajo también y que la ciudadanía, pues que está más cerca a esos espacios, pues tenga acceso. Cuando hablamos de esta diversidad amplia que vive la cultura ecuatoriana, a mí me parece que la institución, la Casa de la Cultura en sí mismo, ha tenido una especie de falencia al momento de integrar toda la significancia cultural. Para poner un ejemplo, nunca he visto en ninguna de las sedes de la Casa de la Cultura promover, por ejemplo, la gastronomía, que es parte fundamental de la cultura, porque creo yo que la institución como Casa de la Cultura se ha enfocado malamente en creer que cultura solo es el arte. Y creo que hay inmensas manifestaciones de la cultura a nivel nacional, como por ejemplo esto de la gastronomía, por poner un ejemplo, pero seguramente existen muchos más, que yo veo que la institución ni siquiera hace una vista hacia eso. ¿Cómo lo ves tú, por favor? Sí, es muy, muy, muy valorable esa pregunta y esa cuestión. Justo ayer estábamos conversando con otros compañeros que nos hicieron una entrevista y estábamos hablando justamente de la gastronomía, de el derecho al acceso a la alimentación, Ujú. incluso, Por porque supuesto. eso define mucho de cómo nosotros nos comportamos Ujú. incluso en nuestra salud mental, emocional y de tener energía para poder desarrollar ciertas actividades. Absoluto. Ecuador tiene una amplia variedad de productos de consumo y sin embargo existe a nivel nacional desnutrición infantil. O sea, es una Exacto. situación que incluso eso se tiene que promover en estos espacios, ¿no? Ujú. Dar la voz a los agricultores que están trabajando la tierra, de cómo conocer cómo se hace el proceso, ¿sí? Y la cultura también es todo, todo lo que nos atraviesa, somos todo, como hablamos, cómo comemos, cómo nos vestimos, nuestras tradiciones. Exacto. Entonces, sí es verdad que de pronto se ha limitado estos espacios como a solo mostrar las áreas artísticas. Ujú. Sin embargo, sí es importante también que exista otras expresiones de que se muestre y que nos conecte con lo que somos, ¿no? Que sea parte de. Sí, estamos nosotros totalmente de acuerdo. Tenemos, por ejemplo, compañeros que conocen de saberes ancestrales, Ujú. ¿sí? Eso es También. valiosísimo, no es También. solo, como decíamos, bailar, tocar No. la guitarra, sino también por qué.
para qué, cuándo se hacen estos rituales, estas tradiciones Ujú. y que lastimosamente en algunos casos las nuevas generaciones no lo conocen. Por Entonces también supuesto. hay que llegar a través de la formación, ¿no? De talleres, de residencias Ujú. para tener cerca estos conocimientos. Muy bien. En esa misma línea, con toda la crisis económica que ha sido de alguna manera concertada en nuestro país, ¿cómo tú ves la sostenibilidad de los proyectos culturales? ¿Cómo se puede sostener la idea de promover la cultura en base a proyectos cuando sabemos que actualmente el Estado está restringiendo todos los presupuestos para cultura? ¿Será acaso el momento de ir redefiniendo la forma en que generamos economía desde el arte y la cultura? Claro que sí. Lamentablemente es un retroceso que está sucediendo aquí. Habrá que estar más unidos, Ujú. pendientes de todo lo que está sucediendo. Veíamos, pues son 20 años que esto pasaba, hace 20 años en Exacto. Ecuador y lastimosamente es algo que bueno, nos deja mucho que pensar también para las nuevas generaciones que no Así es. vivieron de pronto esta situación, ¿no? Ujú. Así es. Y en ese sentido, pues la unión, crear redes, ser parte de convenios interinstitucionales con empresas privadas, buscar estas formas también comunitarias de Claro. sostenernos, de trabajar. Eso sería lo fundamental como para estar conectados, para tratar de solventar algo que el Estado que el gobierno en este caso Ujú. nos está limitando, ¿sí? Correcto. Hablábamos también ayer justamente de que si estas actividades, de esta acción precariza al sector artístico cultural y decíamos que nosotros vivimos en una precariedad constante. O sea, Ujú. no es ahorita. Exacto. Esto viene de años porque siempre se lo ha tomado como la última rueda del coche y además de que pasó en pandemia, que pasó cuando fueron los cortes energéticos, que Ujú. pasó cuando hay estas situaciones que afectan y especialmente a los artistas porque es un sector muy, muy, muy vulnerable, ¿no? Ujú. Sin embargo teniendo todo el optimismo de acceder a estos otros espacios a través de convenios con universidades, con pasantes, con empresas privadas, Ujú. es algo que sí podría ayudar a sostener y valorar el trabajo que hacemos. Siempre Correcto. es algo importante. Creo que una de las cosas también importantes es el cambio de mentalidad, ¿no? Porque yo creo que muchas de las generaciones de artistas y gestores, de alguna manera, nos mal acostumbramos a creer que el Estado debe proveernos la economía para generar los espacios, ¿no? Y creo que es muy importante ir reformulando esta necesidad de que el Estado nos tutele a nosotros, sino más bien yo creo que buscar la independencia verdadera de la cultura es buscar también la independencia económica. Exactamente. Por ejemplo, nosotros en el nodo, pues tenemos, como te mencioné anteriormente, 40 colectivos. La mayoría son independientes, autogestionan sus espacios, sus proyectos, pero lo que aquí, y cuál es el papel de la institucionalidad, es reforzar eso. Correcto. No es ser la contra de ellos, sino más bien apoyar para que eso se eleve. Y eso es lo que nosotros, pues, creemos que se puede hacer, Claro ¿no? que sí. Estos espacios. Más, no, pues, muchos de ellos nos dicen, yo quiero un espacio acá o quiero que me den trabajo aquí. No, más bien simplemente con el hecho de difundir su trabajo, de hacer alianzas, eso va a repotenciar y reforzar lo que ellos están haciendo, ¿no? Ujú. Entonces, creemos exactamente eso. Muchos de ellos no es que el Estado te da dinero aquí para que puedas crear tu espacio o cosas así. Sí, a través de estos fondos concursables que existían en el ministerio, pero que ahora no se sabe cómo irá a quedar. Por supuesto. Sin embargo, pues para eso estaría la institucionalidad, más bien para potenciar el trabajo que ya lo están haciendo los compañeros. Por supuesto que sí. Eh,
Desde tu perspectiva, ¿cuáles son entonces esos desafíos verdaderos que debe asumir la institución, la Casa de la Cultura en este caso, para ir en búsqueda de esa, pues, articulación conjunta, ¿no? Bueno, primero el desafío actual es la fusión de Ministerio de Cultura con respecto a la educación, ¿no? Que está dentro del Ministerio de Educación. Ese es un desafío muy importante a nivel nacional. El arte no debe limitarse solo a una planificación de clase, sino más Ujú, bien, en verdad, debe tener su espacio para garantizar ciertos fondos y derechos que a través de ellos puedes, es importante que los artistas y gestores culturales accedan, pero ujú, también la escasez del recurso. Tengo entendido que si ahora con esta fusión, pues la Casa de la Cultura seguramente tendrá bajará el presupuesto, ¿no? Y ese es otro de los desafíos que se enfrentan. Si actualmente el presupuesto de la Casa de la Cultura, núcleo de Imbabura, es muy bajo, imagínate con esta situación, ¿no? claro. Esta es una situación que pasa. Y tú lo que mencionaste anteriormente es una desvalorización del trabajo. Eso también es algo que Ujú, conversábamos, nos decían, por ejemplo, a veces hay artistas, compañeros que por la colita y el pan acceden ujú, al trabajo y más bien hay que tratar de llegar a ellos y hacerles entender también de que deben cobrar, especialmente si son instituciones públicas o privadas que tienen un recurso. por supuesto. Porque caso contrario, nosotros, yo lo he hecho, ¿no? Cuando vamos a las comunidades, hacemos un intercambio. No hay un cobro, pero sí hay un intercambio de conocimiento, incluso son como más generosos, ¿no? Claro que sí. De darte, de brindarte cosas. Sin embargo, a veces pasa de que en la propia ciudad y ciertas instituciones es como que te doy el sanduchito con la cola y gracias. Ujú, No es así. Son horas de ensayo, son horas de preparación, de investigación, los trajes mismos, ujú, del vestuario. O sea, es una acumulación de tiempo que muchas veces eso no se ha valorado y por que supuesto. propios artistas no lo valoran. Ujú, Entonces, no es solo, no queremos que sea solo el arte como para expectar, para estar, para el deleite y el disfrute, sino también que sea un arte crítico, consciente, ¿no? ujú. Que hable de todas las cosas que están sucediendo. Por supuesto. En ese sentido, es importante, creo yo, mencionar, justo en esta coyuntura, desde que se anunció esta desaparición, fusión, como lo quieran llamar, a mí, una de las cosas que más tristeza me causó es justamente ver el feedback, es decir, ver las respuestas que la sociedad no cultural dio a ese proceso. A mí me entristece muchísimo ver cómo, pues, podríamos decir, tal vez la ignorancia de las personas o la falta de entendimiento y valoración de la cultura hacen que pues hayan comentarios tan grotescos, que vienen desde absolutamente de la ignorancia, como por ejemplo esto de que el arte no sirve para nada, que todos estos ministerios solo gastan plata. Entonces a mí me parece que el reto es doble, ¿no? El reto es por un frente doble, porque si bien los artistas no se valorizan a sí mismos y no dan una muestra, digamos, de solidaridad conjunta para poder enfrentar a la institución en este caso, pero también creo que hay un doble frente porque la sociedad entera necesita entender que habitamos la cultura día a día. Lo que pasa es que comentarios tan, digamos, violentos que no valoran la actividad cultural hace ver que la gente no entiende que desde que te levantas, desde que tomas un bus, desde que vas a tu trabajo, vuelves, todo eso está lleno de aspectos culturales que implican a nuestra sociedad, porque de lo contrario, entonces, si esta violencia, digamos, de conocimiento de la sociedad parecería que nos quiere llevar hacia una idea de no necesitamos cultura, nosotros parece que es el pensamiento de solo necesitamos dinero y nuestro sueldo y ya. Yo creo que reeducar a la sociedad y mostrarle desde que cuando enciendes el radio de tu carro, cuando vas y comes algo, cuando pides un libro, cuando pides una cosa y no te la dan, cuando la relación institución-sociedad no funciona, también es cultura.
Exactamente, Pepe, es una cuestión. Sí, 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 es muy valorable y también muy triste escuchar y ver esos comentarios, ¿no? Ujú, Eh, Todo, como dijimos ayer, no debería haber una división o un divorcio entre, porque todos hacemos cultura y todos estamos, como mencionamos, ¿no? Desde que te levantas, cómo comes, qué lees, qué correcto. escuchas, qué no. Ujú, Entonces, todo eso es parte de... Y claro, eso también era un análisis que lo hacíamos, o sea, ha hecho tan bien el trabajo los medios de comunicación, estos gobiernos de turno también para dividirnos. ujú, ¿Sí? absolutamente. Dividirnos y con eso, pues, tener como estos bandos y decir, no, pues, o sea, cultura solo, y decíamos, no, cultura es el culto, el que lee y el que... No, 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 o sea, cultura lo hacemos todos. Ujú, Y claro, sí es un poco, es retador ujú, por supuesto. empezar desde las escuelas, indicar este concepto, desde los docentes también que tienen este espacio con sus estudiantes y hacerlos más sensibles. Y por eso es importante que una casa de la cultura o estos espacios donde se esté haciendo arte, pues se, se expanda, ¿no? Que se Ujú, viralice, por no solo supuesto. como lo otro que es muy, de pronto a veces hay contenidos que son muy banales, sino que también el arte, toda la cuestión que se está trabajando, pero fuertemente, también sea una repotenciado, ¿no? Y que todos Claro, como artistas también compartamos, ¿no? Que sea amplio. Serán formas que nos podrían ayudar a nosotros para que la gente también empatice y entienda. Porque todos consumen cultura y todos todo, consumen arte. O todo, sea, todo. esa es otra situación que no se dan cuenta, pero están consumiendo, ¿no? Cuando encienden la música, cuando van a un concierto, Ujú, ¿sí? Cuando van al restaurante a comer algo tradicional o se van, o no tradicional, pero es también parte de. sí, claro. Entonces, sí es muy preocupante esos comentarios. Incluso yo veía también que decían, ay, es que son vagos Ujú, estos sí, empleados públicos, ahora sí todos están felices y tratan bien. Y yo trabajé en el sector público y créeme que ahorita si quitan gente va a ser más trabajo para las claro, personas que se absoluto. quedan, es una Ujú, explotación tenaz, sin que tú puedas reclamar por tus derechos ujú, laborales, porque seguramente con eso, pues, no quiere trabajar, entonces, chao. claro. Entonces, no es tampoco así de sencillo. Sí, sí hay gente que de pronto también se ha quedado muy cómoda, ¿no? Pero eso, hay procesos. Sin embargo, Sí, aquí no van a ver eso, ¿no? Simplemente, como te digo, no cumples con toda la carga que ahora se te viene. Pues si no quieres, te quejas, chao. ujú. Ya no hay una garantía. O Parece sea, que parece que se extrapola esa revancha en en los ámbitos específicos de la sociedad. Está también presente en el ámbito macro, es decir, la sociedad en sí misma también se entra en ese juego perverso, ¿no? exactamente, sí, definitivamente es una cuestión de que parece que solo afectará a cierto Ujú. público, pero no, o sea, es todo, son las familias, es el turismo, es el Exacto, consumo, o exacto, sea, es una cadenita, sí, es una exactamente. cadenita que va afectando. No, no es, qué bueno que ya. No, Ujú. no, es mentira. Por ejemplo, esto del IES, ¿no? Decían, no, pues ahora sí ya hay turnos para mañana. Mentira, o sea, es Mm, falso. no, Yo ya, ¿de cuánto tiempo no puedo conseguir una cita? Imagínate. Y correcto, eso que puedo usar tecnología. Habrá personas que no tienen acceso a eso y que es más exacto. complejo. Entonces, Exacto. Y yo no creo que es así. justo ahí esa es una muy buena herramienta porque justamente desde el ámbito creativo, desde el ámbito cultural, el artista está para eso, justamente para crear nuevos relatos donde la gente pueda darse cuenta de estos detalles. Por ejemplo, si alguien dijera, pero a mí qué me importa que el ministerio desaparezca, yo quiero mi cita para el IES. Pero resulta que como no le dan la cita, a lo mejor justamente la cultura y el arte entran en ese proceso para poder armar el diálogo para poder rever las cosas y cambiarlas, ¿no? Porque, pues, si nos conformamos simplemente con la alineación o digamos, esta globalización cultural donde parecería que una sola cultura domina a todas,
Entonces, pues estamos peligrando ya no solo como sociedad, sino como identidad, como cultura. Y yo creo que justamente ese es el gran reto que tienen ustedes, que tenemos nosotros y que tiene la sociedad entera, ¿no? Así es, Pepe. Justamente eso sí es un reto. Se nos vienen cosas fuertes. Ujú. Hay que sostenerse, hay que ser críticos, sí, hay que Correcto, estar unidos, que correcto. es lo importante. Y nada, pues estar al pendiente, ¿no? Ujú. Y a través del arte, pues denunciar todas estas cosas. Absolutamente, esa es la herramienta que tenemos nosotros. A mí me gustaría también saber, en este proceso que estás viviendo tú, ¿cómo ha sido tu experiencia de venir de ser, pues, artista, creadora, gestora activa, a estar en este otro lado de alguna manera de la moneda, ¿no? De querer liderar procesos. ¿Cómo ha sido este cambio? ¿Cómo ha sido esta experiencia? Y sobre todo, ¿qué te dio toda la trayectoria tuya para que puedas ahora proponer y emplearlo, ¿no? Bien, pues Pepe, nosotros cuando nos reunimos con algunos miembros, que éramos pocos en el Nodo Cultura, pues conversábamos de que nos quejábamos más bien de las personas que están dentro de estos espacios, que no Ujú, tienen la empatía, que no tienen el conocimiento en el arte, que son de diferentes profesiones eh, y que siempre estamos quejándonos de la institucionalidad. ujú. Absolutamente. Pero al momento de dar la cara, de poner el cuerpo, muchos de los artistas dicen no, porque ya sabemos cómo es este proceso tan tedioso, fuerte, Sí, no tienes los presupuestos, o sea, desgastante, ¿no? es desgastante. Y como artistas, pues sí, obviamente, seríamos felices si simplemente nos dedicamos a la creación, a la Ujú. investigación, o sea, sería lo ideal. Sí, Sin embargo, las circunstancias del Ecuador, de nuestros medios, y acá en Imbabura, pues son diferentes, claro, ¿sí? claro. Y nosotros decidimos de que debemos tener una voz. O sea, ya, sí, basta de quejarnos, pero a ver, actuemos, Ujú. reunámonos, unámonos, porque sí estamos, somos amigos de algunos grupos, pero no nos unimos. Correcto. Entonces, la idea era de convocar a más colectivos, proponernos, investigar cómo ingresar, incluso cómo plantear para estar dentro de estas Ujú. listas, porque son reglamentos, cada proceso nos decían que era diferente, que existe un registro de votantes, que no todos votan. Entonces, para nosotros ha sido también un aprendizaje Ujú. poder estar dentro de estos espacios y entender cómo lo manejaban ellos. Sí. Ahora lo estamos difundiendo para que todo el mundo se entere, se conozca de estos registros, porque Ujú. antes ni siquiera sabían que existía un registro o de que quién podía o no votar. Entonces estos procesos también eran como muy callados, Sí. muy bajo el perfil. Herméticos, ¿no? Todo es hermético. Exactamente. Entonces nosotros nos dimos cuenta de que era innecesario y fundamental dar el cuerpo, Sí, estar ahí. sí. Sí, somos artistas, también sabemos gestionar estos espacios, lo hemos hecho con otros procesos, ¿no? Eh, y creemos que sí se puede generar cambios con alguien que sepa y que esté en la línea del arte, porque va a ser más empático de conocer de qué es lo que necesitas para tu presentación. Porque Correcto. muchas veces decían, sí, ya, yo le presto el espacio, pero no tengo parlantes. Ujú. Sí, Entonces, claro. ¿cómo es que garantizas que el espectáculo se dé? Sí. No hay sentido. Entonces, sí es importante de que conozcamos Ujú. desde cómo ensayar, desde cómo se reúne la gente a los repasos, ¿no? De cómo se moviliza para hacer eso. Y eso es valorar todo el trabajo que hacen los artistas y gestores culturales. No es solamente el mero hecho de ahí, ya, ahí está el espacio y ustedes se quedan ahí. No, se necesita técnicos, se necesita gente que conozca, Ujú. incluso para la ciudadanía, no solo para artistas y gestores culturales, sino para quien consume el arte, Por ¿sí? supuesto. Por supuesto que Entonces, sí. eso Yo es... creo que esa es una de las falencias, ¿no? Cuando la burocracia, digamos, en sí, se toma estos espacios de poder y yo creo que de lo que tú hablas hemos sufrido muchos de los artistas porque vemos como la institución parecería ser que
piensa que el arte se genera solo y que no hay ningún proceso productivo, preproductivo y postproductivo, ¿no? Así que yo valoro mucho eso. Me parece que es importante aclarar que mucha de la historia de la Casa de la Cultura ha sido coartada, ha sido violentada cuando esta institución ha querido dar una voz crítica hacia el Estado, el gobierno, ¿no? Estoy seguro que eso va a pasar si es que tú llegas a ganar. Estoy seguro que va a haber presiones hacia todo el sector cultural. Y a mí una de las cosas que más me ha dolido, creo yo, es que muchas de las personas que llegaron con actitud y con valentía siempre terminan al final pues bajando la cabeza de alguna manera y diciendo, bueno, pues si no tengo otra opción, ya me toca callarme. Eh, yo creo que lo justo para todo este trabajo que hacemos y ustedes están haciendo sería justamente ser completamente valientes hasta las últimas consecuencias, ¿no? Así que yo quisiera preguntarte en eso, ¿cómo tú ves el futuro de la institución de la Casa de la Cultura? Bien, pues Pepe, sí, a veces es complejo, ¿no? Ujú, Como te digo, sí se siente esa persecución en estos ambientes de institucionales, ujú. De ¿sí? poder. De poder exactamente, que te niegan espacios, que no te dirigen la palabra, que te niegan Ujú. cierto material, que ni sé qué. Sin embargo, o sea, sí es importante tener dignidad, Absoluto. tener los valores. Y por último, o sea, si toca renunciar, pues tocará renunciar, ¿no? Eso, Porque tampoco, o sea, hay que dejar esos precedentes incluso. O eso. sea, decir, ¿sabe qué? No me permiten hacer esto, por esto, por esto, por esto, hasta aquí. Sí, claro. Porque no podemos, eh, Caer en el juego, ¿no? Porque ese es un exacto, círculo no que puedo ver todo el solo tiempo por mi gira bienestar. y cada presidente, cada persona que llega a gerentar la cultura, pues termina con el mismo, digamos, destino, ¿no? De tengo que callarme, porque luego si no, pues todas estas amenazas vienen contra mí y yo creo que lo que tú dices, sentar un precedente de un pensamiento crítico, de un pensamiento rebelde y valiente, yo creo que sería ya pues dejar un primer gran cimiento para lo que yo estoy llamando y lo que yo denomino la nueva cultura ecuatoriana. Y con esto quiero de alguna manera cerrar esta primera entrevista contigo, porque yo creo que ¿qué va a pasar cuando este ministerio, cuando estas decisiones de fusionar, de dejar que ya no exista más un ente que rija la cultura? ¿No será entonces el momento de ir pensando como sociedad, como sector, el hecho de plantear nuevas formas, es decir, una nueva institucionalidad que no pertenezca al Estado, pero que haga y cumpla con lo que garantiza o lo que pide la Constitución, que es garantizar que la cultura llegue a todos? Exactamente. Sí, exactamente. Pepe, nosotros, pues yo personalmente también he dejado y he renunciado cosas por estar aquí, por estar en este proceso. Se ha sido fuerte porque a veces dices, o me quedo en la estabilidad, me quedo en la comodidad, o nos arriesgamos y saltamos vamos a ver qué pasa. Eso, Y en ese sentido, pues hemos hecho eso. Me ha tocado a mí renunciar incluso de mi trabajo para poder dar en este proceso, un proceso que no es seguro, ¿sí? Que claro. se puede dar como no. Sin Ujú. embargo, pues eh, buscar las formas, los mecanismos para que podamos nosotros ser la voz de de los artistas y gestores culturales es importante. Sí debería existir esos cambios. La Constitución existen artículos en los que garantizan incluso la expresión libre Correcto. del trabajo artístico, del acceso a las comunidades y del acceso al arte en diferentes espacios. Y se debe, sí, hacer un un nodo más fuerte con más actores políticos, actores y gestores culturales para que podamos nosotros dar nuestra voz. Por Si no, supuesto. no podríamos y no deberíamos dejarlo que esto pase así tan sencillamente. Conocemos que estos son recetas ya del FMI, que Por el gobierno supuesto. tiene que hacerlo. Sin La embargo, vieja confiable de él. sin embargo, nosotros conocemos de esta situación y tendremos, como mencionamos,
crear esas redes, sostenernos Ujú. y buscar las formas para que sí se pueda escucharnos, ¿no? Escucharnos desde una institucionalidad, si es que logramos hacerlo, y si no, pues igual como un nodo, no es un colectivo que ha sido coyuntural, sino más bien pretendemos sostenernos y Correcto. justamente para dignificar el quehacer artístico y cultural. Sí, yo creo que eso es lo que nos trae todas estas experiencias. Yo mismo como candidato se creó todo este espacio de Somos Cultura y vamos 8 años junto a grandes colaboradores, grandes artistas y gestores que pues seguimos trabajando desde el perfil bajo, desde nuestros pequeños nichos, y yo creo que eso engrandece la actividad de la cultura. Creo que sin duda es momento de refundar la cultura en nuestro país cuando la institución deja este vacío para todo el sector. Yo creo que eso deberíamos nosotros verlo como una gran oportunidad para poder desvincularnos del Estado y dar nuestro propio peso en la sociedad y poner nuestro servicio a favor de que nuestra gente se desarrolle en torno a una cultura pues sana, en torno a una cultura constructiva y educativa, ¿no? Así es, definitivamente, pues no solo pensar en el yo en Ujú. este Eso. sentido o en mi beneficio, en mi comodidad, sino también pensar que es una responsabilidad grande Ujú. que abarca muchos actores culturales, la ciudadanía en general, porque el arte y Exacto. la cultura es el motor y el desarrollo Ujú. para la sociedad. Correcto. Entonces, sí es algo que sí tendríamos que estar nosotros al pendiente constante, tratar de ver las formas para que todos estos procesos se puedan desarrollar, impulsar Por estas supuesto. redes de artistas y gestores culturales y motivar a la gente que consuma el arte. Pues yo estoy muy agradecido contigo, Paola, por haber aceptado esta entrevista. Espero que no sea la última y que podamos tener nuevos procesos de diálogo. Espero que toda la suerte te acompañe en este proceso. Espero que personas como tú, con convicción, con valor, puedan asumir la nueva institucionalidad de la cultura, porque será además un reto enorme el hecho de contrarrestar toda esta violencia por parte del Estado hacia un sector tan importante y tan decisivo en el futuro de nuestra sociedad. Te agradezco muchísimo, Paola. Te deseo toda la mejor de las suertes a ti y a tus compañeros. Y finalmente, pues no me queda más que despedirme con un gran abrazo. Espero que todo vaya bien y por favor nos seguiremos viendo pronto. Claro que sí, Pepe. Un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias. Estos espacios son necesarios. eh, Conversar, dialogar, analizar y pues tú siempre con estos trabajos importantes, pues valiosísimos, pues agregas plus a todo lo que se está haciendo aquí también y dándonos voz. Muchísimas gracias. Te mando un abrazote. Igualmente, y espero vernos pronto para seguir generando más cultura. Claro que sí. Chao. Con gusto.